Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy estamos acá nuevamente en un nuevo programa de Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos una maestra de las letras que nos va a acompañar, que nos va a contar, a conversar de su trayectoria, de su trabajo, de dónde ha andado por el mundo durante este año. Y para iniciar, quiero leer un poquito de su trabajo. El viento despeinó la fe de la gente de la costa, enloqueció el océano, se partió en dos la tierra, los árboles, cual amigos borrachos, se abrazaron hasta perder la dignidad al desplomarse categóricos. Ruido y polvo crecieron en la súplica emparentada al dolor. Subyugados por la tiranía apocalíptica, alzaron sus manos remojadas por la pesca, intentando aclarar la amnesia de su Dios. Fue azul y negra la expresión de la tristeza aquella tarde. Hoy tenemos el agrado de conocer y poder compartir con la señora Olga Toro. Querida Olga, bienvenida a esta entrevista. Es un placer para nosotros como Círculo de Escritoras de Villarrica poder contar con usted en este minuto que pueda compartir con nosotros su trabajo y le doy abiertos los micrófonos para que usted salude a nuestra audiencia, se presente y comparta quién es Olga Toro. Bueno, un gusto de saludarles. Este programa tan especial, Faro Literario. Me encantó de eso, de la niebla a la luz, la claridad. Me parece que es muy representativo de lo que sucede cuando uno se mete en el mundo literario, se mete, ¿no es cierto?, en la poesía y es capaz de sacar todas sus oscuridades y hacerlas florecer a través de la palabra. Me parece interesante el programa que ustedes tienen. Quiero hacer un especial saludo a toda la teleaudiencia acá en este caso, a todos aquellos quienes se permiten consumir poesía. No es fácil en el tiempo actual que la gente se interese por estas manifestaciones del arte, especialmente la poesía, que es un poco la hermana pobre de muchas otras áreas del arte, aun cuando es tan importante, tan intimista y rescata el valor del hombre y los valores más sublimes del ser humano. Así que eso, felicitarlos y bueno, contarle que mi nombre es Olga Toro, como digo en todas las presentaciones que hago, y que soy poeta de la región de la Araucanía, digo siempre, porque normalmente donde me presento en otros lugares, en otros países, y no siempre en la región de la Araucanía. Y ese es un reclamo que yo hago y lo voy a aprovechar este espacio para hacerlo, porque me parece bastante injusto. Yo soy no diría reconocida, pero sí conocen mi trabajo a nivel de Latinoamérica. Estoy permanentemente siendo invitada en distintas latitudes. Y bueno, hay instancias como Feria del Libro, que estuve viendo que hay una fiesta del libro, y no estoy considerada en ninguna parte de la programación, al menos no me ha llegado ninguna invitación. Entonces eso es como paradojal y creo que estos espacios sirven también para dejar de manifiesto eso, aun cuando el objetivo de esta entrevista no es ese, pero sí no es malo poder ponerlo en el tapete. Así es, señora Olga. Justamente es importante lo que usted menciona porque en su caso particular es una escritora que tiene una gran trayectoria, varios años ya, ¿no es cierto?, del trabajo que ha estado realizando, un trabajo que es muy valorado fuera de nuestro país, que eso también es como muy lamentable que afuera sea reconocido el escritor chileno y dentro de Chile cueste tanto generar los espacios para que se conozca su obra, y para que todos puedan disfrutar del trabajo en cuanto a las letras que tienen. Cuénteme una cosa, en esa línea, eh, ¿es más difícil para las mujeres que escriben generar espacios? Yo diría que depende de los espacios, porque se ha democratizado bastante la literatura en términos de todos estos, digamos, ventanillas que se van abriendo en distintos ámbitos. Yo creo que en ese sentido no.
donde es complicado, digamos, abrirse espacio, es mucho más arriba, donde es mucho más competitivo, digamos, el tema. Ahí ya es más complicado y lo hablábamos ayer. Siempre se ha pretendido hacer una diferenciación entre la poesía de hombre y la poesía de mujer, eh, como una forma de decir que la poesía es diferente. Y yo personalmente no creo en eso. Yo creo, digamos, que si bien es cierto, la poesía de los hombres en algún tiempo estuvo mucho más elaborada, porque las condiciones del varón siempre son como distintas, tiene más privilegio en el sentido de que los tiempos son más abundantes para ellos. Las mujeres tenemos que trabajar en la poesía en una tercera y cuarta jornada, después de criar a los niños, después de educar, después de proveer y de todos los deberes y los roles que nos toca cumplir. En una cuarta jornada venimos recién a asumir nuestra condición de escritora. Entonces, ciertamente el tiempo de pulir, el tiempo de leer es más escaso como para hacer una literatura que tenga un nivel que logre ser competitivo en el plano de la literatura, ya, llamémosle nacional o internacional. Pero eso, nada más, yo creo que tiene que ver con un tema de tiempo. Las mujeres estamos cobrando esos espacios y estamos dedicándonos más también conscientes de que tenemos que ser también más exhaustivas en nuestra obra, rigurosas. Así es, Pero yo así es. creo que la literatura es una flor. No, también tienden a clasificar literatura de jóvenes, de niños, ¿no? Yo creo que la poesía propiamente tal es una sola. Muy bien, será Olga. Que, bueno, yo creo que es súper importante eh, que una mujer que ha trascendido las fronteras de nuestra región, de nuestro país, pueda hablarnos, ¿no es cierto?, quién más que con propiedad que usted para poder referirse a lo que significa que una mujer lea poesía, escriba poesía y la pueda comunicar fuera de las fronteras de nuestra nación. Yo creo que es muy importante eso. Pero cuénteme, ¿cómo parte escribiendo la señora Olga Toro? ¿Dónde nace la Bueno, inquietud? yo creo que un poco siempre está la discusión entre que si el poeta nace o se hace. Yo creo que ambas cosas son dignas de ser consideradas. Yo siento que el poeta sí nace. Yo partí escribiendo cuando niña, pero el año 92 ya empecé a hacerme como poeta. Y eso tiene que ver, digamos, con asumir el rol con seriedad, con asumir el oficio. Cuando uno se mete en esto, tiene que ser responsable, eh, educarse para ello, autoeducarse, porque no tenemos como en Cuba, por ejemplo, todas las garantías que tiene la gente allá, que ellos tienen una formación académica rigurosa. Nosotros nos hacemos y a través de todas nuestras lecturas podemos ir avanzando en el quehacer literario. Y no es fácil eso, pero sí se puede lograr. Yo partí, como dije, a los 11 12 años, en esa edad en donde todo uno es adolescente, algo empieza a fluir. Y luego, el año 92 ya tomé y abracé esta carrera con mucho más seriedad cuando fundamos Poetas de la Lluvia en Pucón, junto a Andrei Ribarra y a Gloria Dinkler, que hoy por hoy es está considerada una de las mejores escritoras eh, en el tiempo presente a nivel de país. Y yo creo que eso es digno de ser reconocido porque de pronto nos gana el ego y como creemos nosotros nada más, y sin considerar que existe gente que es muy talentosa y está de algún modo representando esta tierra en diferentes latitudes también. Y ella es Gloria Dinkler, también fundadora de Poetas de la Lluvia. Poetas de la lluvia. ¿Y cómo nace este Poetas de la lluvia? Una inquietud de, porque son puras damas, me da la impresión, ¿cierto? Al inicio. Sí, nos juntamos tres mujeres, en este caso, primero con Andrés Ribarra Párez, y dijimos, oye, tú escribes, sí, yo escribo, y tú también. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos algo acá? Y empezamos a formar este movimiento de poetas. Partimos por llenar la avenida central con poesía,
eh, nos seguía a veces la policía porque era medio complicado en aquellos tiempos todavía, y de pronto nosotros poníamos en el bandejón central de Avenida O'Higgins, instalábamos estas poesías por todos lados y flotaban en el aire, la gente se acercaba a mirar qué estaba pasando y eran fragmentos de poesía. Mm. Ese mismo año convocamos a un encuentro literario, invitamos a Ivonne Ramírez, una poeta connotada de Villarrica, la convocamos, aceptó eh, sentarse en una testera junto a nosotros que estábamos recién balbuceando la poesía, y también a Cecilia Castén, que era una escritora ya consagrada, y ahí realizamos nuestra primera tertulia en una biblioteca, y para sorpresa nuestra llenamos un salón repleto de gente queriendo, yo creo, en la curiosidad, saber qué era lo que estábamos proponiendo nosotros. Y Ujú. fue bastante interesante, esto nos halagó bastante y nos dio también la fuerza para seguir creando instancias eh, con autogestión, ¿no es cierto? Recorríamos buscando unos pollos, una botella de pisco, otros nos regalaban la once para los poetas, y así empezamos a crear las instancias para la poesía y empezamos a crear un público para la poesía. Yo creo que eso fue muy grandioso porque cada tertulia que nosotros convocábamos, a cada tertulia teníamos al menos un promedio de 60, 70 personas mínimo. Y eso no sucedía con Temuco. En Temuco, en el lanzamiento del libro de grandes personajes de la literatura, juntaban 5 o 10 personas. Mm. Entonces, la verdad es que fue un trabajo arduo, hicimos activismo cultural. Nosotros íbamos casa por casa, invitábamos a cada persona, y bueno, y mucha gente se fue sumando a ese trabajo. Angélica Serené, por ejemplo, hacía las tarjetas de forma artesanal, pero maravillosamente bella, y fuimos como también imantando a otras personas para que pudieran seguirnos en este quehacer literario. Tal es así que después creamos la familia, formamos la familia de los poetas de la lluvia, porque quisimos de algún modo vencer este centralismo del que yo me estoy quejando ahora, y Ujú. dijimos, no tenemos por qué nosotros ir si es que nos invitan, nosotros tenemos que convocar a la región y al país. Entonces nosotros empezamos a generar encuentros en la comuna de Pucón que fueron dando espacio a que esto fuera creciendo y se fueran otros, ¿no es cierto? Creamos un semillero de poetas de la lluvia, chicos que están creando en este minuto, están creando canciones, y es una herencia que dejamos para nuestros niños en aquella época. O sea, se ha Mm. hecho un trabajo arduo de harta gestión, autogestión. La familia de los poetas de la lluvia convocaba en cada comuna de la región cada vez a más personas. Digamos, proyecto tenía como único fin recoger la sabiduría del pueblo a través de la palabra. No habían requisitos para sentarse a leer lo que la gente escribía, pero cada encuentro iba subiendo el nivel de la literatura, el nivel de la creación. Yo creo que en el roce de unos con otros, también la gente se fue autoexigiendo, fueron Ujú. creando grupos, agrupaciones, para poder recibir este encuentro de los poetas del año. Y eso fue muy interesante. Ese proyecto se realizó desde el año 92, perdón, desde el 93 al 99. Duró esa iniciativa, que finalmente, porque en el fondo tenía que tener algún financiamiento, era muy caro sostenerlo. En ese tiempo se enviaban fax y se utilizaba mucho teléfono, las cuentas me salían demasiado Me altas imagino. y ya tuvo que perecer nomás. Mm. Pero de verdad fue muy interesante porque allí concurrió en alguna oportunidad, estuvo Jaime Buenún, que es un tremendo representante de la literatura regional, también Cristian Lago, otro gran poeta, Carmen Gloria Pinilla, y así otras tantas escritores de gran renombre pasaron, ¿no es cierto?, por la familia de los poetas de la lluvia. También los grandes y los consagrados como Guido Eitel, Hugo Alister, llegaron a nuestros encuentros
queriendo saber de qué se trataba este movimiento literario que se estaba produciendo en la región de la Araucanía. Interesante, cuando Y voy así es escuchándola, como sí. parece mi libro. Sí, muy interesante el relato, señora Olga, porque yo me voy imaginando todo esto como tiene que haber sido dentro del el esfuerzo, la motivación propia del, como dice usted, no habían tantos recursos, entonces había muchas cosas que hacer que tenían que hacerse. Entonces la gente estaba muy comprometida, por lo que escucho de usted, en que esto funcionara. Y dentro de ese, ¿no hay una como una intención o a lo mejor una posibilidad de que volvieran a renacer? Estos poetas de la lluvia con estas actividades? ¿No lo ha pensado usted? Bueno, yo creo que yo siento que en todas las actividades culturales debiera existir como una posta. Y en este caso la posta le corresponde a ustedes, los más jóvenes ahora, de hacer el trabajo de convocar y de poner los escenarios, porque en el caso de Gloria Dinkler, ella ya es una poeta para mí consagrada en lo que realiza. En mi caso, yo me estoy abriendo el camino en diferentes latitudes y ahí debo decir, no soy una poeta consagrada, pero sí me ha ido bastante bien en Cuba, me han abierto tremendas puertas a por lo menos 4 editoriales importantísimas a las que voy a acceder paso a paso y iré comunicando cuando se Mm, vayan editando cada libro. cada libro. Pero yo creo que ya a esta altura del partido, en mi caso, lo que yo tengo que hacer es dejar registro de todo lo que he escrito, poderlo publicar para que eso no se pierda y estas historias, digamos, este rescate de realidades de la región de la Araucanía queden plasmadas en esos libros. Así es. Sí, señora Olga, y yo, bueno, leí al inicio un fragmento de su libro Ritual del Lobo Blanco. Eh, Quiero contarle a nuestros auditores, a nuestras personas que nos están viendo en este minuto, que es un hermoso trabajo de la señora Olga. Y yo quisiera preguntarle a usted cómo surge este texto, esta narrativa, esta forma de escribir muy interesante que tiene este texto y que nos cuente un poco cómo surge, porque esto tiene una historia, ¿cierto? Algo como que parte de algo muy dramático que pudiera pensarse, pero la señora Olga Toro lo ha transformado en una hermosa obra, muy poética, con hermoso lenguaje que hace que uno al leerlo se emocione al ir eh, profundizando en cada texto, en cada párrafo que va conociendo a través de las páginas de este libro. Claro, mira, te voy a mostrar la portada de este libro. Este libro es El Ritual del Lobo Blanco y te voy a tratar de sintetizar cuál es el origen de este libro. Este libro surge, siempre digo yo, en la mesa familiar porque era un grupo de hermanos y familia, todos muy dialogantes, y surge que mi hermano, ¿no es cierto?, un año mayor que mí, que es escultor, había participado en un concurso de mitos y leyendas en donde hablaba de un lobo blanco que viene y llega a las costas el día previo del maremoto del año 60 y, y que se enfrentó con el monarca de los lobos negros que residían en Lobería, el sector de Lobería al lado de Puerto Saavedra. Se enfrentan estos lobos y el lobo blanco gana la batalla, se enrojecen las aguas del océano y el lobo blanco convoca a la manada y se la lleva mar adentro. Lo concreto, te decía ayer, que es que previo al maremoto del año 60, los lobos desaparecieron de la lobería. Ya, y después viene el otro acontecimiento, que es cuando se habla del sacrificio, del último sacrificio humano que realiza el pueblo mapuche, y entonces me pareció, me sentí realmente insignificante de no saber de una manifestación cultural que realiza el pueblo mapuche. Si yo convivo con ellos en Carahue, caminamos las mismas veredas, nos subimos a los mismos micros y sin embargo yo no sabía nada de su comodisto. Entonces eso me friccionó y me dejó la curiosidad por saber. Y es así como yo finalmente uní estas dos historias
la leyenda del lobo blanco y el último sacrificio humano que realiza el pueblo mapuche en el contexto del terremoto y maremoto del año 60. Y ciertamente ese es un libro interesante. ¿En qué sentido? Porque utiliza los distintos géneros literarios para contar una historia. Aquí se usa poesía, prosa poética, narrativa y todo, para finalmente, ¿no es cierto?, terminar en una conclusión, ¿ya? Así que tú verás si quieres que te lea algún espacio, alguna parte de este libro, no todo, por cierto, pero Por si tú supuesto, quieres, por supuesto que sí, nos encantaría poder escucharlo. ya. Tú leíste el viento despeinó la fe de la gente de la costa. Sí. Ya, y aquí hablo de esta machi, la imagen primitiva desde lo alto enfrentó la orgía acuosa. El reto de las aguas impreso en las pupilas. Caicai hostil se revolcaba sin dar tregua, ataviada de siglos. Sintió en las venas el deambular enloquecido de las olas. Gritó la magia en su chamal. Empinó sus talones al borde del precipicio. Sagrada y poderosa, fortaleció el milagro en la energía de los muertos. Infanticidio, dijo el sensacionalismo de la prensa errática de lengua y criterio. Se hizo el metabolismo del espíritu legendario, desconocido para la ciencia. Mm. ¿Parricidio o orgía de barbarie? Los tribunales se preguntaron. Testigos y acusados concurrieron cabizbajos, inexpugnables a enfrentar un sistema litigante en el que se movían torpes y lentos. Les chicoteaba como un látigo la simbología de los códigos que penden del pantalón de la justicia. Mm. ¿Ritual sagrado o sacrilegio? Se preguntó la iglesia. Un cúmulo de sotanas, arrodilladas, afiebradas de olvido, oraban atrincheradas en sus prejuicios. ¿Era posible resistiera en el corazón de la civilización este pasado engendrado en la matriz de la frontera? Los espíritus de la tierra, al borde de la extinción, con la fuerza de otro tiempo, sacudieron sin pudor el andamiaje de los santos. Finalmente el libro dice, ¿y no fueron acaso los hombres los que sacrificaron a uno para la salvación de la manada? Mm. Mm. Un tremendo texto. A mí me encantó mucho cuando lo leí. eh, Realmente la forma, bueno, creo que es un don el que usted tiene, señora Olga, para poder eh, llevar a la escritura y relacionar, porque así como conocemos los hechos, como usted los cuenta, de cómo surge esta iniciativa del lobo blanco, el ritual del lobo blanco, es muy interesante y realmente para uno que lee y que escucha, y ahora que la escucho decirlo, leerlo, no, se me paran los pelitos aquí de la emoción. Realmente es un texto que conmueve. Yo creo que está nada más que invitar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a contactar a Olga Toro para conocer de su obra, para conocer sus libros y vamos a pedirle también que nos cuente. eh, Ella anduvo por otras latitudes este año, que nos cuente cómo fue andar por allá, cómo la recibieron, cómo encontró esta cosa de tener esta interacción con otros poetas. Me imagino que también habían poetisas allá. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo fue su recibimiento? ¿Qué le dijeron? O yo sé que usted ya ha participado varias veces en festivales y en encuentros fuera del país, pero yo creo que siempre es una experiencia nueva y siempre se van logrando nuevas cosas también, para que nos comente. Sin lugar a duda. Bueno, como para continuar con el tema del ritual del lobo blanco, Cuba me abre la posibilidad, hay un editor interesado en que yo pueda realizar este trabajo y amplificar este trabajo del ritual del lobo blanco. No obstante a ello,
Yo estoy editando, ahora se está editando en Cuba también, en una editorial cubana, otro libro que se llama Borrachera Azul de los Dioses, que es una continuación un poco de este ritual del lobo blanco. Ese libro tiene como hilo conductor la historia de un cartonero de Temuco que desaparece en la isla Mocha en el contexto del terremoto y tsunami del año 2000. Bueno, respecto a lo que yo fui convocada a Cuba, yo fui invitada en esta ocasión, porque yo ya he ido varias veces, ya estuve en el Festival Internacional de Poesía el año 2014, pero el año 2010 yo estuve en la Feria Internacional del Libro, invitada también. Ahora, en esta ocasión, fui al Festival Internacional de Poesía y estaba programada para intervenir en 3 ocasiones y la verdad tuve 7 intervenciones ahí, lo que me dejó extremadamente satisfecha con esa recepción. Tuve la posibilidad de rozarme con grandes intelectuales de Cuba. eh, Cada uno me abrió una puerta para conocer primero su mundo y luego para ingresarme a él de tal manera que en este minuto tengo ya 4 editoriales con la disposición de editarme mis libros. En la primera y la más, digamos, más connotada es aquella invitación que me hace Sur Ediciones, que es la gran editorial de la poesía en Cuba y que me invita a editar un libro que estaba en proceso de creación y que lo tuve que llegar a terminar ahora para enviarlo, porque ese libro va a ser editado y va a ser su lanzamiento dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro en febrero, que Mm, se realiza en el mes de febrero. qué Así maravilla. que, bien, o sea, yo tengo otro libro aquí que también está esperando, ¿no es cierto?, quien se haga cargo de este libro que se llama Rucapillán en llamas, que lo muestro aquí, no va a hacer eso Ujú. exactamente su carita porque ya cambié la decisión, pero este libro va a ser editado, tiene un prólogo aquí. Este prólogo que tiene es de la mejor editora de Cuba, que se llama Dulce María Sotolongo. ¿Ya? A, a quien desde aquí le envío un abrazo enorme por su tremenda solidaridad y por su tremendo cariño. Hablar de Cuba me emociona por la grandeza de su gente, por la generosidad de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a estar relacionando en algunos días más. Va a venir una eh, chica que es periodista, poeta, Dimaris Águila, quien me invitó a realizar una actividad muy bella, que es completar un proyecto de edición de una antología chileno-cubana. Mm. Así que estamos trabajando en eso. Ella va a venir en unos días más acá. Espero que ustedes como grupo en la agrupación la puedan recibir en algún espacio y puedan permitirse rozarse con gente que viene de otras latitudes, porque así uno va aprendiendo, porque entrar al mundo de la poesía, como bien lo hablábamos ayer, es cada vez la posibilidad de entender cuánto más a uno le falta por aprender Sí, es. y cuán humilde debemos ser frente a todas las posibilidades que se nos presentan, porque ahí nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por dominar, por aprender y todo. Mm. Y eso, o sea, muy satisfecha, tremendamente satisfecha. ¿Qué más puedo decir? Yo iba con una expectativa mucho más baja que eso, sin embargo, estoy muy contenta, como te decía, muy agradecida y con muchas ganas de volver, por cierto. Qué bueno, señora Olga. Sí, pues nosotros que hemos seguido, ¿no es cierto?, su trayectoria, la hemos visto allá en distintos lugares siendo reconocida, merecidamente, por supuesto, a través de su trabajo. Y cuéntenos un poquito algún texto que usted tenga de los que compartió allá en las presentaciones, que nos pudiera darnos el privilegio de compartirlo acá también.
Bueno, uno de los textos que compartí allá en Cuba, bueno, compartí varios, tuve la posibilidad de compartir varios, pero por ejemplo, yo privilegié, por ejemplo, que conocieran, por ejemplo, parte de este libro, de este librito que está aquí, que es un libro pequeño. Esta Escucha, bonito. ilustración me la regaló una ilustradora argentina que conocí en Bolivia, y ella me dijo, yo te quiero ilustrar el libro El Cochayuyero. El Cochayuyero es un libro, es un cierto homenaje a, a este personaje que tuve el privilegio de conocer cuando fui directora de la escuela Hogar en Casa de Piedra, que es de donde nace, de donde surge, digamos, de donde viene el cochayuyero hacia la urbe y llega hasta nuestras ciudades, Mm. hasta Temuco, y ahora ya llegan han llegado hasta Pucón y hasta el Cura, ¿ya? Y bueno, este es un homenaje a esa gente, en la reflexión de quienes en alguna oportunidad quisieron declararlos, ¿no es cierto?, que este era un comercio ambulante y el alcalde de Temuco quiso sacarlos del centro de la ciudad porque afeaban el paisaje. Mm. Bueno, y entonces uno tiene distintas formas de expresar su descontento respecto de estas cosas, y una de esas es la literatura, por donde uno puede de algún modo dejar de manifiesto lo que piensa y hacer ver a los que no ven eh, esta forma de ver el mundo, de ver y apreciar esta cosmovisión en cuanto ellos son, ¿no es cierto?, tienen una economía de subsistencia y son patrimonio de la humanidad. Dice, Cochayuyero, viaje del agua, coyunda ardiente al yugo, cansino caminar, Juan Meñanco, el crujido del mar le lame los pasos, mueve las ruedas como molino de muchos vientos, hacia ilusoria estación de la abundancia. En los ojos de la noche, el perfume de la marea, el humo del boscaje disipado en lejanía, el conjuro de la sangre llameándole la boca, siluetas de neón, cual cantaurias gigantes, cual mariposas en vuelo, les revuelven las tripas y les hielan la sangre. Trasiego y bullicio, el porvenir temblando en las entrañas, crispada, delirante, feria pinto, bizarro contraste, delirante abismo, disonancia de dos mundos, jugando a tocarse los dedos entre la búsqueda y el extravío. Desde la vereda del frente, güeros ojos como la piedra, como lamparín sin mecha, como cetáceo moribundo, como el barro de los caminos, festejan esquelético perro de frivolidad el espectáculo de los carromatos. Hilo antiguo de agua y sombra, en sus ruedas todos los sueños que las cuencas de los ojos encierran. Es el canto del mar y sus luciérnagas, es la patria pervertida y sus distancias, es el llanto de los niños en lontananza, es la férrea convicción, la que mueve las ruedas hacia la eternidad de los caminos del agua. Mm. Qué hermoso texto, qué hermoso. Cuénteme, ¿qué dijeron allá cuando escucharon esto? Bueno, este libro tuve la oportunidad de presentarlo en el Festival Internacional de Poesía. Tristemente no tengo la grabación, se grabó solo una parte. Bueno, eso es esa presentación da lugar a muchas otras presentaciones, a distintos peñas, ellos llaman peña a espacios culturales en donde hay monólogos de actores, hay, ¿no es cierto?, trovadores, hay escritores, hay repetistas, hay distintas expresiones del arte, se reúnen en una peña. Y como te decía, esta presentación es
abrieron la puerta a muchas invitaciones más. De verdad, a mí me faltó el tiempo para acudir a todas las invitaciones que me hicieron y espero en febrero, cuando vaya a la Feria Internacional del Libro, poder dar cumplimiento con esos compromisos que dejé pendientes. Mm, sin duda. Un tremendo trabajo, señora Olga. A mí me conmueve especialmente el tema lo que hace usted, el relato del cochayullero. Creo que nadie puede quedar ajeno, todos hemos visto a estas personas, ¿no es cierto?, transitar en distintas épocas, generalmente en el verano, más cerca del tiempo bueno en nuestras ciudades, y yo creo que nadie está ajeno al sacrificio que hacen de trasladarse desde el lugar en su carreta con sus animales, ¿cierto? Con sus bueyes, para llegar a vender el fruto de su trabajo recogido en ciertos meses antes y preparado por sus propias manos. Yo creo que es tremendamente, profundamente desgarrador el relato que usted hace respecto a eso. Yo creo que nadie puede quedarse impávido frente a eso, ¿ah? Porque creo que está muy bien expuesto lo que significa el trabajo y todo lo que trae, todos los sueños de estos hombres y sus familias que se separan en algunos casos y otras veces los acompañan por meses que están acá hasta que venden su carga y tienen que volver al hogar. Y muchas veces eso no se entiende en la nueva Claro, urbe. claro, lo que sucede es que el escritor, yo digo, debe ser testigo de su tiempo y de su historia. No puede quedar ajeno a la realidad social en la que vive. Algunos abogan, allá hablan del arte por el arte. En lo personal, yo siento que el poeta debe ser un sujeto comprometido con su realidad. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que dejar registro de lo que vivimos, porque hay veces que no hay otra forma de cómo estas cosas queden en la memoria. Nadie dice cuánto tiempo más el cochayullero va a sobrevivir a esta práctica. Mm, ¿Y quién deja registro de eso? Si no es uno, eh, veo difícil. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacernos parte de estas historias. Y de hecho, el último libro, que es el que me va a editar Sur Ediciones de Cuba, eh, dice relación con mi historia, una autobiografía, pero que habla finalmente de los colonos, cómo se reparte después de la mal llamada pacificación de la Araucanía, cómo se reparten las tierras del Gualmapu, ¿ya? Y qué parte es la que tocan estos colonos pobres y de los que soy parte, porque mis padres se fueron allá por Marey Sánchez, yo nací. Entonces, sentí que era necesario también dejar el registro de estas familias que lograron ganarle a todas las adversidades, porque esas tierras eran absolutamente improductivas, si bien es cierto, estaban llenas de montaña, que era difícil entrar, esos eran los dominios del Puma, digo yo, y sin embargo ellos llegaron ahí con nada más que no fueran sus sueños, a crear una realidad que fácilmente puede ser olvidada, porque cuando yo llegué a reconocer el espacio en donde yo nací, eso estaba ya lleno de pinos y totalmente invadida por las forestales. Entonces el impacto es desgarrador, pero mira, milagrosamente el espacio donde estuvo la casa donde yo nací, estaba, ese era como un círculo que quedó exclusivamente ahí despejado y el resto eran puros pinos. Entonces, dramático ver como todas estas historias que acontecieron allí solo existen en mi cabeza y en la cabeza de algunos colonos más, como tuve yo el privilegio de juntarme con algunas personas, como para investigar y rectificar algunas cosas que uno tiene en su cabeza para ver si realmente era
una idea de uno a lo mejor un poco alejada de la realidad, y sin embargo, esas personas te van confirmando que mi historia también era la historia de muchas familias que vivieron en ese lugar de mucho no, que llegaron, ¿no es cierto?, a esta comunidad de Mate y Sánchez. Y ahora si tú hablas de Mate y Sánchez, es como que ya nadie, ni los apellidos de la gente que llegó allí se recuerda, nadie lo tiene en ningún lado, eso está escrito. Mm. Pero sí va a estar felizmente en este libro que se llama Sinfonía del Canela. Sinfonía, bueno, qué bien. Qué interesante, señora Olga, la propuesta que usted hace, porque dice usted, los escritores no podemos permanecer impávidos así sin registrar la realidad en la que nos estamos viviendo, en el tiempo que nos toca vivir. Y yo creo que es súper importante ese llamado, porque el hecho de querer rescatar y de que prevalezca, ¿no es cierto?, esta historia de cómo era, cómo fue, por qué sucedió ciertos acontecimientos de los lugares propios de cada uno. eh, es sumamente valioso y no siempre se toma en cuenta y no siempre nos abocamos a ese rescate o a esa preservación de la historia propia de cada lugar y de cada persona, en este caso de las que escribe. Claro, yo siento que es sumamente importante que nosotros, a ver, la literatura está ahí al lado, está a nuestro paso, es cosa de observar, es cosa de hacerse parte de lo que vivimos en lo cotidiano. Y ahí está la literatura. Yo creo que el tema de hacernos cargo de nuestra identidad es fundamental en todo el sentido de la palabra, porque así vivimos como lo que son, no como lo que quisiéramos o lo que soñáramos ser, sino es un cable a tierra en el sentido de asumir lo que somos. Ahora, yo también siempre he sido reconocida, estoy reconocida un poco por esta voz mestiza, porque un poco en Chile se habla del chileno, como si el chileno viniese de Marte, de Júpiter, no sé de dónde, pero no se reconoce esta casta mestiza, ¿no es cierto?, de esta mezcla español con, porque hay un cierto ocultismo respecto de nuestra verdadera identidad. O todos quisiéramos, yo hacía el experimento en los colegios, ¿qué se sienten más chilenos o españoles o mapuches? Y todos se sentían más españoles, por cierto. Y ninguno quería asumir su raíz mapuche. Mm. Entonces, cuando uno empieza a escribir y empieza a desentrañar dentro de uno mismo todas digamos, eh, yo diría que es un poco estos borrones que tenemos ahí entre medio respecto de nuestra propia identidad, empezamos realmente a descubrir quiénes somos y nos saludamos en la certeza de saber quiénes somos. O relativamente, a lo mejor nos moriremos sin saber quiénes somos. Por lo menos intentamos descubrirnos de una forma más cercana. Mm. Y eso yo creo que es muy necesario en general. Así es. La Araucanía, fíjate que yo diría, no temo en equivocarme, pero somos profundamente racistas. Mm. Y hay que considerar que la Araucanía tiene una gran cantidad de personas de origen mapuche y el resto somos mestizos. Es Así decir, es. en nuestra tercera generación hacia atrás Mm. nos rozamos con nuestra raíz mapuche y es esa la raíz y es esa la sangre que corre, ¿no es cierto?, aleatoriamente con la sangre española en nuestras venas, porque ese es nuestro origen de base. Y esa es nuestra identidad y es esa la que tenemos que desentrañar y es esa la que nosotros tenemos que también dignificar. Mm. Pero ¿cómo la dignificamos si la escondemos? Tenemos que reconocerla primero con todo el dolor que eso implica, el dolor, digamos, también de las discriminaciones de las que hemos sido objeto permanentemente. Yo, mi apellido es Toro, no es un apellido mapuche, no obstante, a ello no tengo, si tú me miras en mis facciones, no me parezco una gringa o una española.
yo tengo esa raíz mapuche que va, ¿no es cierto? Ese hilito que va en mí. Y eso hay que hacer el ejercicio para hacer ese reconocimiento. Y entonces yo levanto esta voz mestiza. Desde ahí yo me paro. Esa es mi atalaya. Desde ahí yo estoy viendo el mundo desde mi condición de mestiza. Mm, así es. Justamente, hay que reconocer primero, ¿cierto?, para poder comunicarlo. Y es así, tal cual como usted lo menciona, lamentablemente somos un país que no aprecia lo propio. Ya nos damos cuenta de repente nuestros hermanos bolivianos, hermanos peruanos, ellos vibran con lo propio, ellos son alegres de su cultura, la disfrutan, la promueven, la defienden. A nosotros nos cuesta eso, nos cuesta mucho. Esperemos que con espacios Claro, sí, adelante, señor. claro, yo creo que ahí hay un trabajo interesante que hacer. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de, primero que nada, de hacer ese trabajo para asumir con alegría, como tú dices, todo lo que nos rodea, porque eso hace que nuestra literatura sea auténtica y sea veraz, ¿ya? Si no somos veraces en lo que escribimos, entonces somos muy poco creíbles como escritor. Y yo creo que tenemos que buscar ese apego a lo que nos pertenece y a lo que nos corresponde como identidad. Mira, Mm, yo quiero leerte una poesía que va en este libro, que no te lo he mostrado, no lo he mostrado mucho porque no me gusta la carátula. Esto pertenece a una colección de autores latinoamericanos. Me invitaron a participar desde la ciudad de Córdoba. Y bueno, este libro se llama El vino en la memoria. Este libro va a ser reeditado como En la memoria del vino. Hay un texto que dice así: travestidos vientos, borracha de curiosidad me pregunto, ¿en qué momento se triza la copa? El reloj perdió sus semillas y la identidad orgánica no reconoce su carnalidad. ¿Qué sepulcrales pechos olvidaron el valor de la lana y cosecharon ira para multiplicarla? ¿En qué centrífugo momento coaguló la nueva urdimbre, los montajes incriminatorios, la mazmorra inquisidora, la cicatriz profunda donde no podemos mirarnos? ¿En qué momento ardieron los roquedales de los antepasados y restalló el látigo colonialista para eternizarse? ¿En qué momento? mm, Eso. ¿En qué momento? Precioso. ¿Y ese lo va a reeditar prontamente? No se va a reeditar, estamos viendo, de hecho, estoy viendo qué libro le asigno a qué editorial de las que me han ofrecido para que quede mejor puesto ahí. Y entonces estoy haciendo ese trabajo ahora, ese es mi gran trabajo ahora Mm. de mandar todo como corresponde, y pues un poquito desordenada, debo confesar. Pero yo me imagino que con tanta creatividad, claro que sí, de repente el orden pasa un poquito a segundo plano. Yo creo que es entendible en ese caso frente a a la situación. Cuéntenos una cosa, señora Olga. Bueno, usted nos contaba que en febrero va a participar de esta Feria Internacional del Libro, va a viajar nuevamente, que tiene estas propuestas editoriales, ¿cierto? Eh, ¿Alguna proyección actual que tenga usted que nos pueda compartir en este minuto o que venga más Bueno, adelante? en este minuto mi gran proyección es darle por lo menos publicación a 5 o 6 libros que son los que andan dando vuelta, dejarlos ya instalados como publicación y bueno, seguir trabajando otros proyectos literarios que tengo ahí. eh, Tengo varios, hay uno que todavía no le tiene nombre, está así guachito todavía, que quiero un poco desmistificar el tema de la maternidad, eh,
porque la idea es ampliar el espectro, no solo hablar, digamos, de estos temas tan épicos, sino que también ampliarlo. De hecho, el libro que me van a editar en la editorial Parnaso de Cuba también, este libro se llama Telaraña y ese libro habla de la ludopatía, ¿ya? De la ludopatía y aborda, digamos, el fenómeno de la ludopatía como, o más que el fenómeno, sino esta es una enfermedad derechamente de Ujú. nuestra sociedad o de una parte de nuestra sociedad, pero que la sociedad, digamos, crea esas propias redes para atraparnos en esta telaraña de la que yo hablo y para hacer perder la voluntad al ser humano y pueda caer en esas redes tan brutales. Y es una realidad que, digo yo, ahí se dice que los pecados tienen carta de ciudadanía. Es decir, la sociedad eso no lo recrimina. Al Mm. drogadicto sí, pero al ludópata no. Entonces, incluso como que le da categoría. Entonces yo un poco expongo un poco esto desde el supramundo o el inframundo, porque allí vi en mi condición de ludópata a gente vender hasta sus aros para poder viajar de regreso a Temuco o jugarse el dinero del kilo de pan que tenían para el día. Entonces, ciertamente que es una enfermedad grave, pero que nadie asume porque está simplemente tiene, ¿no es cierto?, carta de ciudadanía, estos pecados que uno comete con el dinero de uno y con lo de. Entonces yo creo que hay que ir bajándole el telón a varias cosas. Hay otro proyecto que se llama eh, Pucón, el paraíso en la pupila. Mm. Yo lo voy a escribir cuando ya esté a punto de morirme. Va a terminarse ese libro. Pucón, el paraíso en la pupila. Ya. Mm. Pero claro, así que va mucho para avanzar, mucho para pensar, mucho para leer, mucho para educarme, mucho para aprender día a día. Mm. Claro que sí. Pero no puedo no preguntar, ¿y por qué para el último este libro? ¿Por qué en esa situación ya tan extrema? Tengo que preguntar. En el fondo, cuando uno se da a esta tarea de escribir, Mm. eh, esa pupila, digamos, de la que hablo, debe ser una pupila bastante incisiva que llegue a lugares de lo que los otros no ven. Mm. Entonces, o que ven y se hacen que ignoran. Entonces, por eso el paraíso en la pupila. Ok. Wow. Bueno, interesante esperar ese paraíso en la pupila, pero ojalá que no sea para el fin de de los días de Olga Toro, po. Pero no alcanzó a terminar, hay ya una parte avanzada ahí, de todo hay un poco, porque de repente soy desordenada, escribo de repente un libro y después me voy al otro, soy media desordenadita. No, pero claro que sí, que la creatividad es así. Yo creo que es parte también de la genialidad de todo lo que ha logrado escribir y todo lo que contienen los textos que escribe. Así que bueno, han pasado los minutos, ha sido una grata conversación para conocer, para aprender de nuestra querida invitada Olga Toro. Yo le agradezco a nombre de todas las integrantes del Círculo de Escritoras Villarrica que haya destinado estos momentos de su tiempo de descanso para compartir con nosotros, para contarnos cómo ha sido la trayectoria, ¿no es cierto?, de su trabajo, cómo partió, cuáles son sus proyecciones, dónde la ha llevado las letras. Y le dejo el espacio para que usted pueda despedirse y darle alguna motivación a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos ven y que todavía no se atreven de repente a ser incisivos, po, a ser incisivos y hablar de lo que la vida tiene, de la realidad en la que vive uno. Será Olga. Bueno, estas palabras son para invitarlo a ingresar
a este mundo fascinante que es la literatura. Es sin duda un mundo fascinante, desafiante, permanentemente. Yo creo que el principio de la mediocridad radica en creer que uno lo sabe todo. Creo que siempre debemos caminar, transitar caminar por las letras, con la humildad necesaria para entender que cada instancia es una instancia para aprender. De todos aprendemos algo. Y invitarlos a descubrir esos mundos que están aquí al lado nuestro, que no los queremos ver a veces. Perdón. Y también decirles que este caminar que yo he hecho tiene que ver también con abrir espacio a otros. Si bien es cierto, no estoy poniendo los escenarios que puse en aquellos años, sí estoy en la disposición de abrir todos estos espacios que yo he conquistado para cada uno de ustedes. Mis puertas están abiertas para cada una de las escritoras que quiera visitarme. Puede llamarme para que nos tomemos un cafecito o vengan a mi casa, cualquier cosa. Mis puertas están siempre abiertas para ayudar, para apoyar en este caminar. No es que yo lo sepa todo, sino que lo poco y nada que yo he podido aprender, lo puedo entregar, no tengo ningún problema en ese sentido, con absoluta generosidad. Mm. Cuenten con eso y bueno, desearles un feliz tránsito por este mágico camino. Y ya se van a dar cuenta lo satisfactorio que es, porque lo más importante de todo es que uno termina conociéndose bastante. Así es, así es. Agradecida nuevamente, señora Olga, de su tiempo, de su generosidad para contarnos muchas cosas que de repente uno desconoce de este caminar que tiene el escritor, de lo que significa, de cómo ir recopilando cierta información para luego transmitirla, ojalá tan espléndidamente como lo hace usted, a través de su inspiración. Y invitamos a nuestros auditores, a nuestros televidentes que están acá, ¿no es cierto?, acompañándonos, que contacten a la señora Olga Toro para que conozcan de su obra. Ella es muy está siempre vigente en sus redes sociales, ustedes la pueden encontrar en su Facebook, para contactarla con ella, para tener sus obras, para ir haciendo el seguimiento de lo que ella ya está, nos anunció que viene, ¿cierto? Para poder acompañarla también y agradecerle que esté con nosotros, que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros conversando y poder, en cierto modo, también enseñándonos el camino que va guiándonos, ¿cierto? Este caminar de una escritora que parte acá desde la región de la Araucanía, desde una ciudad pequeña, hasta donde la ha llevado su trabajo, su inspiración personal y la profundidad de sus textos. Nuevamente yo agradezco a Olga que nos haya acompañado y los dejo cordialmente a ustedes invitados para un nuevo capítulo, desde la niebla hasta la libertad de escribir. Les habló Susana Garrido y los esperamos en un próximo capítulo. Muy buenas noches, queridos amigos.